El 14 de marzo de 1879, en la tranquila mañana de Ulm, una ciudad situada en el estado de Baden-Württemberg, Alemania, nació alguien que cambiaría el curso de la historia, Albert Einstein. Ulm no era entonces una de las ciudades más grandes de Alemania. Con una población de aproximadamente 30.000 habitantes, era una ciudad tranquila, pacífica y en desarrollo industrial. Situada a orillas del río Danubio, la ciudad combinaba vestigios de la Edad Media con los indicios de la Revolución Industrial. La mayoría de la gente trabajaba en pequeños comercios, aprendía un oficio o encontraba empleo en fábricas industriales. Fue en este entorno modesto donde uno de los científicos más importantes de la humanidad tomó su primer aliento. Ese momento, aunque parecía un día ordinario, marcaba el inicio de una mente que eventualmente alteraría el equilibrio del mundo. La familia de Einstein era de origen judío, aunque no era tradicionalmente religiosa. Para ellos, la modernización, la educación y la cultura eran más importantes que los rituales religiosos. Esta perspectiva influiría profundamente en el pensamiento de Albert en el futuro. Su padre, Hermann Einstein, era un hombre tranquilo y serio, un empresario que gestionaba pequeños emprendimientos de ingeniería eléctrica. Hermann soñaba con hacer que la tecnología eléctrica, que aún era incipiente y poco extendida, fuera más accesible en Alemania. Aunque sus negocios eran a veces riesgosos, también eran innovadores. Su madre, Pauline Koch-Einstein, era culta y de gustos refinados, especialmente apasionada por la música. Tocaba el piano y estaba interesada en la música clásica. Pauline le dio gran importancia a la educación de Albert desde su infancia y deseaba que su hijo creciera equilibrando la ciencia y el arte. Más tarde, Albert compartiría la pasión de su madre por el piano, encontrando en la música tanto un escape emocional como un estímulo para su pensamiento. El nivel de vida de la familia era de clase media, ni pobres ni ricos. Esto les proporcionaba suficiente estabilidad para mantenerse y al mismo tiempo ofrecer a sus hijos oportunidades educativas. La casa de los Einstein era sencilla pero acogedora, llena de libros, instrumentos musicales y documentos de trabajo, un entorno donde Albert comenzaría a crecer y desarrollarse. Hoy, mirando hacia atrás, es emocionante pensar que este bebé nacido en una ciudad pequeña acabaría desafiando los principios de la física y acercándose a los secretos más profundos del universo. Pero en ese momento, nadie podía preverlo. Para los médicos, Albert era un bebé común. Sin embargo, su primer llanto resonando en las estrechas calles de Ulm era, en realidad, un silencioso anuncio de una nueva era en la historia de la ciencia. La infancia de Albert fue, a veces, motivo de preocupación para sus padres, ya que comenzó a hablar más tarde que otros niños. Mientras la mayoría de los niños empezaba a comunicarse con palabras alrededor de 1,5 o 2 años, Albert no formuló frases completas hasta los 3 años. Los familiares que lo amaban y observaban con curiosidad preguntaban a Hermann y Pauline, ¿por qué este niño aún no habla? Los padres se preocupaban, pero también intuían que su hijo tenía algo diferente. En Ulm y luego en Múnich, la familia comentaba frecuentemente este asunto. Los vecinos preguntaban con curiosidad si el niño tenía algún problema. Algunos asentían en silencio y otros consolaban. Se abrirá con el tiempo, no se preocupe. Sin embargo, a medida que pasaban los días, meses y años, la silencio de Albert continuaba y los padres no podían evitar preocuparse. Pauline, en particular, notaba la mirada concentrada de su hijo. Todos veían que no hablaba, pero pocos percibían la profundidad de su mente. Pauline sentía que en esos ojos había señales de un intelecto extraordinario. Algunos amigos de la familia susurraban que el niño podría tener un problema mental. En aquel entonces, la medicina sabía muy poco sobre la psicología infantil, por lo que los comportamientos distintos eran a menudo malinterpretados. Los niños callados eran etiquetados como tímidos o de inteligencia lenta, sin que nadie apreciara su mundo interior. Pero la introspección de Albert no era una carencia, sino una señal de concentración mental excepcional. Incluso en sus primeros años, antes de hablar, Albert observaba el mundo con una atención sorprendente. Seguía con la mirada el vapor que salía de las ollas mientras su madre cocinaba, examinaba cómo la luz de la lámpara de gas de su padre parpadeaba en la pared, y se maravillaba con las gotas de lluvia deslizándose por la ventana. Aprendía a pensar primero en imágenes, movimientos y señales de la naturaleza, antes de usar palabras. Albert retrasaba su habla porque prefería pensar. Desde muy pequeño, elegía cada palabra cuidadosamente, permaneciendo en silencio antes de formar una oración. Esta paciencia, difícil de comprender para los impacientes, se reflejaría más tarde en su enfoque científico. Nunca apresurar un pensamiento,
Nunca aceptar un detalle sin cuestionarlo. Dentro de la familia, esta característica se manifestaba a menudo. Por ejemplo, durante la comida, si alguien le hacía una pregunta sencilla, como Albert, ¿te gusta la sopa?, él no respondía de inmediato. Movía lentamente la cuchara, fruncía los labios ligeramente y fijaba la vista en las ondas de la sopa, como si estuviera más interesado en el movimiento del líquido que en la pregunta. Solo después, cuando todos habían olvidado la pregunta, decía, «Sí, está buena». Para quienes lo rodeaban, este comportamiento era inusual. Sin embargo, su mente evaluaba sus respuestas repetidamente antes de expresarlas. Desde afuera, su silencio podía parecer aburrido o incomprensible, pero en realidad era el primer indicio de la capacidad analítica que Einstein desarrollaría desde la infancia. Mientras los demás se preguntaban, ¿por qué no habla todavía?, él evaluaba cada palabra en su mente, prefiriendo no hablar antes que equivocarse. Esta característica más tarde lo convertiría en un investigador paciente, meticuloso y detallista en su carrera. Su madre, Pauline, años después recordaría que su hijo podía sentarse solo durante horas, a veces con las manos entrelazadas en el regazo mirando fijamente las paredes. Para la mayoría de las personas, estos momentos parecían ordinarios, pero en realidad se convertían en una tormenta invisible dentro de la mente del pequeño Albert. Él comprendía el mundo que lo rodeaba no con palabras, sino con imágenes y preguntas. Sus ojos se fijaban, sus labios permanecían inmóviles durante largo tiempo. Parecía sumergirse en las profundidades de su mente, resolviendo un problema matemático. Pauline decía que en esos momentos, su hijo parecía perdido dentro de un universo propio. Podía sostener un coche de juguete durante horas, girarlo en sus manos, colocarlo en una esquina y luego volver a tomarlo para examinarlo. Pero no solo jugaba con el juguete, observaba su movimiento, su desplazamiento, su posición, y en su mente se preguntaba por qué se comportaba así. A veces los vecinos le preguntaban a Pauline, ¿por qué su hijo nunca juega afuera? ¿Por qué no corre con los otros niños? La madre sonreía levemente, porque sabía que los juegos de Albert no ocurrían afuera, sino dentro de su mente. En la escuela, malentendidos similares continuaron. Algunos maestros interpretaban su silencio como desinterés. Incluso un maestro llegó a decir a su familia, «Este niño nunca tendrá éxito». Durante las clases, Albert se reclinaba en su asiento, fijando la mirada no en su cuaderno, sino en el cielo afuera de la ventana. El maestro pensaba que no estaba prestando atención y lo reprendía. «Einstein, nunca estás atento». Pero en realidad, mientras miraba el cielo, Albert pensaba en cómo se propagaba la luz, en el movimiento de las nubes y en el funcionamiento del mundo. Para él, las lecciones a veces eran demasiado superficiales, mientras que su mente buscaba preguntas más profundas. El silencio del niño Albert era como la superficie tranquila de un mar agitado por la curiosidad. Dentro, se desataban tormentas y las preguntas se acumulaban, pero prefería girarlas y analizarlas en su mente en lugar de expresarlas en voz alta. Una de las características más destacadas de su infancia era su curiosidad ilimitada. Un día, una pequeña brújula que su padre le mostró se convirtió en un momento decisivo en su vida. El hecho de que la aguja señalara siempre el norte despertó en su mente una gran interrogante. ¿Qué es esta fuerza invisible? ¿Por qué la aguja siempre apunta en la misma dirección? Su búsqueda de respuestas a estas preguntas desde una edad temprana encendió su interés por los secretos más profundos del universo. La brújula no era un juguete común para él, sino una llave misteriosa que revelaba los secretos del universo. El pequeño Albert la sostenía en diferentes ángulos, la giraba, la sacudía, pero la aguja siempre apuntaba en la misma dirección. La existencia de esta fuerza invisible lo sorprendía y fascinaba a la vez. Ese día, una chispa se encendió en la mente de Albert. Lo invisible también es real y puede ser comprendido. Incluso los fenómenos más simples de la naturaleza captaban su atención. Observaba cómo las gotas de agua golpeaban la ventana y descendían, cómo se refractaba la luz o el brillo de las estrellas en el cielo nocturno durante largos periodos. Lo que otros consideraban detalles ordinarios se convertía para él en la apertura de un misterio profundo. La tranquilidad, la introversión y la diferencia de Albert, aunque a veces incomprendidas por su entorno, eran en realidad una riqueza para él. Mientras las personas a su alrededor se preocupaban por su falta de palabras, él se refugiaba en algo más poderoso: el pensamiento. Su mente generaba constantemente preguntas y, en su propio mundo, había creado lo que podría llamarse un laboratorio invisible. En este laboratorio invisible, Albert realizaba experimentos, planteaba preguntas y buscaba respuestas con su imaginación.
Para un niño, un tren de juguete podía ser simplemente un objeto de juego. Pero para Albert, despertaban nuevas interrogantes sobre la luz, la velocidad y el tiempo. Años más tarde, sus famosos experimentos mentales serían la continuación natural de estos hábitos de la infancia. Y así, ese silencio y esa intensa introspección se convertirían en la característica más destacada de su vida. Mientras los demás percibían su lentitud al hablar como una deficiencia, Albert ya había descubierto el poder creativo que residía en el silencio. Este niño callado haría preguntas que iluminarían la comprensión del universo para toda la humanidad y encontraría sus propias respuestas. La personalidad y la curiosidad de Albert Einstein se moldearon tanto por la orientación de su familia como por la influencia de su entorno. Su padre, Hermann Einstein, le abrió las puertas al mundo técnico. Hermann estaba activo en numerosos proyectos relacionados con la ingeniería eléctrica y pequeñas máquinas. Su hogar estaba lleno de pequeños dispositivos, aparatos eléctricos, bobinas y materiales de experimentos. Desde los 3 o 4 años, el joven Albert ya se familiarizaba con circuitos eléctricos y dispositivos mecánicos. Observaba atentamente cómo interactuaban las partes y, según algunas fuentes, incluso comenzaba a realizar sus propios experimentos con motores simples y pequeños generadores. Estas experiencias desarrollaron su capacidad de observación y su pensamiento analítico, estableciendo la base para que desde muy pequeña empezara a preguntar por qué y cómo. Tanto la inclinación técnica de Hermann como la influencia de su madre, Pauline Einstein, dejaron una huella profunda en la personalidad de Albert. Pauline era una pianista excepcional y tocaba frecuentemente obras de música clásica en casa. También enseñó a Albert a tocar el violín desde muy pequeño, iniciando sus lecciones a tan temprana edad. Para Albert, el violín no era simplemente un pasatiempo. Con el tiempo se convirtió en una parte indispensable de su vida. En momentos de estrés, confusión o dificultad, encontraba refugio en las notas del violín. Las obras de Mozart y Beethoven no solo calmaban su espíritu, sino que también moldeaban sus procesos mentales. Algunos historiadores destacan que la inspiración musical jugó un papel importante mientras Einstein conceptualizaba mentalmente sus complejas teorías. El efecto del entorno familiar no se limitaba a la técnica y la música. Hermann y Pauline proporcionaron un ambiente que fomentaba la curiosidad y el cuestionamiento. El enfoque científico de su padre y la sensibilidad artística de su madre crearon las condiciones para que Albert creciera como un pensador tanto lógico como creativo. Se puede afirmar que los logros futuros de Einstein estaban directamente vinculados a los experimentos que observó en casa durante su infancia, a las melodías que escuchaba y al ambiente afectuoso y estimulante que su familia le ofreció. En resumen, la curiosidad, el deseo de explorar y el amor por la música que Albert desarrolló desde pequeño, combinados con la influencia de su familia, lo guiaron desde una infancia ordinaria hacia convertirse en un genio capaz de cambiar el mundo. La inclinación científica nacida del interés técnico de su padre, junto con la pasión musical heredada de su madre, permitieron que Einstein desarrollara una mente equilibrada entre ciencia y arte. El violín no solo nutría su espíritu, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para organizar sus pensamientos y desarrollar sus ideas. Los años escolares de Albert Einstein nunca fueron fáciles. Su carácter y estilo de aprendizaje no encajaban completamente en el sistema educativo tradicional. Los maestros se dieron cuenta de que Albert era un niño diferente. Sin embargo, muchos malinterpretaron su actitud inquisitiva y curiosa. Su constante hábito de preguntar ¿por qué? ¿Y cómo? Durante las clases, al no ajustarse al programa estándar, fue percibido por algunos docentes como un problema de disciplina. Uno de sus maestros llegó a ser tan severo que le dijo al pequeño Albert: «Nunca llegarás a nada». Estas palabras, aunque muy duras para la época, despertaron en el interior de Albert una especie de rebelión y una curiosidad aún mayor. El sistema escolar era, en la mayoría de los casos, insuficiente para una mente creativa e independiente como la suya. Los libros de texto y el plan de estudios no podían responder a sus preguntas. Su curiosidad y deseo de aprender habían superado ampliamente los límites del aula. Comenzó a estudiar por su cuenta en casa y en las bibliotecas, dirigiéndose a libros de nivel universitario sobre matemáticas, física y filosofía. Se sabe que desde joven estudió temas avanzados como el cálculo diferencial e integral de Cauchy, las teorías de Gauss y las obras filosóficas de Kant. Para Albert, aprender no era una obligación ni una tarea para el éxito escolar. Era una pasión tan necesaria como respirar. De hecho, las tareas y exámenes ordinarios de la escuela no captaban su interés. Solo se dedicaba a trabajos que satisfacían su propia curiosidad. Resolver problemas de matemáticas y física era para él como un juego.
La emoción que sentía al encontrar una solución no podía compararse con ninguna otra cosa. Además, la disciplina de aprendizaje que desarrolló por sí mismo a temprana edad fortaleció su capacidad de pensamiento independiente. Gracias a los libros que leía solo y a los experimentos mentales que realizaba, adquirió una habilidad extraordinaria para comprender conceptos abstractos. Este proceso sentó las bases de las grandes preguntas que formularía más tarde sobre el funcionamiento del universo. Albert no era un niño que simplemente aprendía fórmulas. Se había convertido en un apasionado por descubrir la lógica del cosmos. En resumen, las dificultades de sus años escolares fueron un elemento clave que moldeó el carácter y la pasión por aprender de Albert Einstein. Para él, la educación no era una presión ni una obligación, sino una vía para la curiosidad profunda, la imaginación y la expresión personal. Aunque la mayoría de sus maestros no lo comprendieran, Albert había encontrado su propio camino, liberado su mente y dado los primeros pasos para convertirse en el genio del futuro. Cuando llegó a su adolescencia, para Einstein, las matemáticas y la física dejaron de ser simples asignaturas y se convirtieron en un estilo de vida. Para él, las fórmulas no eran solo números y símbolos. En el mundo abstracto de los números y ecuaciones veía el orden del universo, el funcionamiento oculto de la naturaleza y cómo la materia y la energía estaban interconectadas. La curiosidad que había comenzado a temprana edad se transformó en esta etapa en una pasión científica plenamente concentrada. Ya en la adolescencia, era capaz de resolver por sí mismo ecuaciones diferenciales, cálculo integral y otros temas avanzados de matemáticas. Algunas fuentes indican que durante sus años de secundaria leía libros matemáticas a nivel universitario y no se conformaba únicamente con los libros de texto. Einstein veía las matemáticas como un juego. Resolver problemas no era una tarea, sino una exploración y una aventura intelectual. Creaba nuevas ecuaciones por su cuenta, cuestionaba la lógica de las fórmulas e intentaba relacionar conceptos abstractos con eventos concretos. La mente de Albert siempre estaba ocupada con grandes preguntas. ¿Qué es la luz? Si viajara sobre un rayo de luz, ¿qué vería? ¿El vacío del universo está realmente vacío o está lleno de leyes invisibles? Estas preguntas podrían parecer simples juegos de un niño, pero en su mundo mental se combinaban con una lógica profunda y un proceso de investigación coherente. Einstein no solo intentaba entender lo visible, sino también lo invisible. Los escenarios y preguntas que formulaba en su mente constituían los cimientos de su método científico. Su pasión por la física y las matemáticas era la característica más notable que lo diferenciaba de un estudiante común. A menudo hacía preguntas en clase, no se conformaba con las respuestas de sus profesores y buscaba respuestas mediante sus propias observaciones y razonamiento. En ocasiones, sus maestros consideraban este enfoque demasiado inquisitivo e incluso lo veían como un problema de disciplina. Sin embargo, Albert eligió seguir su curiosidad sin preocuparse por las expectativas externas o los límites del sistema educativo estándar. La curiosidad y la disciplina de aprendizaje que desarrolló a una edad temprana también fortalecieron su capacidad de pensamiento abstracto. Combinaba fórmulas matemáticas y leyes físicas en su mente y visualizaba cómo y por qué ocurrían los fenómenos naturales. Este proceso sentó las bases para que más tarde pudiera realizar sus famosos experimentos mentales y desarrollar teorías revolucionarias que contribuirían a la física moderna. Para Albert, las matemáticas y la física eran mucho más que herramientas de aprendizaje. Se convirtieron en una pasión que moldeaba su vida, definía su forma de pensar y alimentaba su imaginación. Cada pregunta, cada problema y cada fantasía eran para él una nueva puerta hacia los secretos del universo. La intensa curiosidad y la imaginación que comenzaron en su infancia se transformarían años después en las teorías más revolucionarias de la historia de la física, cambiando profundamente la forma en que la humanidad comprende el cosmos. En resumen, para el joven Albert Einstein, las matemáticas y la física no eran solo materias escolares. Eran un lenguaje para entender el universo, una herramienta para expresar sus pensamientos y una pasión que dirigía su vida. Esta pasión sembró las primeras semillas de sus futuros logros científicos y de su capacidad para desentrañar las leyes fundamentales del universo. Desde temprana edad, Albert Einstein desarrolló el hábito de realizar experimentos mentales en su mente, más allá de los experimentos comunes y del entorno del laboratorio. Para él, los libros de física y las fórmulas matemáticas no eran solo información teórica. Los visualizaba en su mente, usando su imaginación para probar diferentes escenarios. Este hábito se convirtió en uno de los pilares de su método científico y sentó las bases para las ideas que guiarían la física moderna. El joven Albert imaginó un día que se desplazaba sobre un rayo de luz. ¿Qué vería si se moviera a la misma velocidad que la luz? Esta pregunta,
que parecía simple, creció en su mente como un gran problema. Einstein comenzó a combinar observación e imaginación para diseñar en su mente la naturaleza de la luz y la relación entre el tiempo y el espacio. En ese momento, su proceso de pensamiento trascendía la fantasía de un niño común y se convertía en un cuestionamiento profundo de las leyes más fundamentales del universo. Los experimentos mentales se convirtieron en un espacio donde Einstein unía su capacidad de razonamiento lógico con su creatividad. Sin necesidad de un laboratorio físico, podía modelar sistemas complejos en su mente y probar escenarios aparentemente imposibles. Por ejemplo, visualizaba un observador que se movía a la velocidad de la luz, el mundo dentro de un tren en movimiento o un punto sobre una rueda giratoria, intentando comprender cómo funcionaba la naturaleza. Cada experimento mental lo acercaba un paso más a desentrañar los misterios del universo y abría nuevas puertas hacia su comprensión. Este enfoque lo distinguía de la mayoría de sus contemporáneos. Mientras muchos estudiantes se limitaban a realizar los experimentos y prácticas de laboratorio indicados por los profesores, Albert construía sus propios experimentos en su mente, combinando la imaginación con las reglas de la matemática y la física. Este proceso fortaleció su flexibilidad mental y su capacidad de concretar conceptos abstractos. Los experimentos mentales sentaron las bases de las futuras teorías de la relatividad especial y general que desarrollaría. Además, estos juegos mentales moldearon su enfoque para resolver problemas. Albert no solo consideraba lo observable, sino también lo invisible y las posibilidades no evidentes. De este modo, desarrolló una perspectiva extraordinaria para descubrir las leyes ocultas del universo, la naturaleza del tiempo y el espacio y el comportamiento de la luz. Para él, la imaginación era una parte inseparable del descubrimiento científico. Imaginar, pensar y cuestionar eran actos indivisibles. En resumen, los experimentos mentales de Einstein eran mucho más que simples juegos de fantasía de un niño. Eran herramientas fundamentales en su mundo de pensamiento, métodos que dirigían su creatividad y puentes hacia la comprensión del universo. Gracias a estos juegos mentales, el joven Albert pudo concebir en su mente ideas que revolucionarían la física y sembrar las semillas de las teorías más fundamentales de la ciencia moderna. Así, la infancia y juventud de pequeño Albert transcurrieron en un silencio profundo, pero lleno de curiosidad, imaginación e intensa actividad mental. Sus compañeros lo encontraban introvertido, tímido y callado. Muchas veces, en lugar de jugar, se sumergía en sus propios pensamientos. Sin embargo, este silencio era un indicio de una tormenta mental que corría bajo la superficie. Desde temprana edad, Albert había adquirido el hábito de observar el mundo a su alrededor, descifrar patrones en la naturaleza y analizar sistemáticamente sus propias preguntas en su mente. Su silencio, aunque superficialmente parecía soledad, funcionaba como un laboratorio donde se concentraban sus pensamientos profundos, deseos de descubrimiento y experimentos mentales. Los maestros, muchas veces, no comprendían esta actitud diferente. Sus preguntas llenas de curiosidad, su imaginación sin límites y su forma profunda de pensar eran a veces vistas como un problema dentro del aula. Muchos maestros consideraban a Albert demasiado soñador. Al no ajustarse al flujo rutinario de las clases, lo criticaban con frecuencia. Sin embargo, estas críticas no pudieron frenar su pensamiento libre ni su curiosidad. Albert no se conformaba con las repeticiones aburridas de las clases ni con las limitaciones del currículo estándar. En su mente, creaba sus propios experimentos y llevaba sus pensamientos más allá de cualquier frontera. La imaginación de Albert no era como la de un niño común. Sus sueños eran las primeras manifestaciones de una mente que intentaba resolver las preguntas más fundamentales y misteriosas del universo. La naturaleza de la luz, la relatividad del tiempo y el espacio, las leyes invisibles del cosmos, la relación entre masa y energía. Todos estos conceptos tomaban forma y maduraban en su mundo interior silencioso, sentando las bases de las ideas que posteriormente se convertirían en las teorías más revolucionarias de la historia de la física. Con sus experimentos mentales, el pequeño Albert buscaba comprender un universo que no se podía observar directamente, combinando imaginación y lógica. Su silencio le permitía observar el mundo a su alrededor de manera más profunda. Cada detalle, cada rayo de luz, cada concepto matemático atraía su atención y adquiría un significado universal en su mente. Desde el vuelo de los pájaros hasta el movimiento de las sombras, desde el fluir del agua hasta el brillo de las estrellas en el cielo, cada fenómeno natural era para él un problema y un campo de descubrimiento. Su silencio funcionaba como un verdadero laboratorio de pensamiento, donde las ideas crecían, las teorías maduraban y los sueños comenzaban a tomar forma para convertirse en realidad. Además, este silencio y su introspección fortalecieron su resistencia mental y su concentración.
Aunque socialmente reservado, podía enfocar toda su atención en los temas que le despertaban curiosidad, pasando horas resolviendo ecuaciones matemáticas, modelando leyes físicas en su mente y probando su imaginación a través de experimentos. Este proceso perfeccionó su flexibilidad de pensamiento y su capacidad de resolución de problemas. Aquí se sentaron las bases de las futuras teorías de la relatividad especial y general. Un niño pequeño, silencioso e introvertido. Pero este silencio se convirtió en el terreno donde floreció su genialidad y en el ambiente donde su imaginación creció y se nutrió. Cada juego mental, cada pregunta de por qué y cómo, lo acercaba un paso más en su viaje hacia la comprensión del universo. Desde la perspectiva de la ventana silenciosa del pequeño Albert, se podía ver cuán poderosa puede ser la imaginación de un niño, cómo germina un genio y cómo se pueden expandir los límites del conocimiento humano. La infancia y juventud de Albert Einstein fueron un periodo donde el silencio y la curiosidad profunda se entrelazaron. Su silencio no era solo un rasgo de carácter, sino la expresión más importante de su capacidad mental, imaginación, pasión por el descubrimiento. Esta introspección y aislamiento lo llevaron más allá de una infancia común, preparando el camino para convertirse en uno de los científicos más creativos e influyentes de la historia de la humanidad. En 1896, Einstein fue aceptado en la Escuela Politécnica de Zúrich. Esta aceptación representó tanto un punto de inflexión en su vida como un nuevo comienzo. La Politécnica de Zúrich era una de las instituciones técnicas y científicas más prestigiosas de la época, ofreciendo una educación multidisciplinaria en ingeniería y ciencias. Para Albert, este entorno era emocionante pero también un gran desafío, ya que la escuela era conocida por su disciplina estricta, su riguroso programa de estudios y el enfoque autoritario de sus profesores. El sistema educativo tradicional de la escuela no siempre se ajustaba al pensamiento independiente de Einstein. Frecuentemente cuestionaba las teorías durante las clases y no se conformaba con las respuestas de los profesores. Para él, el conocimiento no era una lista para memorizar, sino un fenómeno que debía ser probado con lógica, experimentación e imaginación. A menudo, las soluciones estándar presentadas en clase generaban nuevas preguntas en su mente, y él buscaba respuestas usando sus propios métodos. Algunos profesores no comprendían este enfoque inusual y lo veían como un problema de disciplina. Sin embargo, Albert ignoraba los límites del aula y del currículo, continuando la expansión de su laboratorio mental, sus pensamientos y su mundo imaginativo. Einstein no solo dedicaba su tiempo en clase al aprendizaje, sino también sus horas libres. Estudiaba física y matemáticas en profundidad por su cuenta, aprendiendo de forma autodidacta los temas que encontraba incompletos o insuficientes. Desarrollaba sus propias fórmulas, descubría conexiones no presentes en los libros clásicos y probaba conceptos abstractos con ejemplos concretos en su mente. Este proceso fortaleció no solo su capacidad analítica, sino también su creatividad. Mentalmente activo de forma constante, Albert buscaba comprender las leyes fundamentales del universo mediante modelos que creaba en su mente, más allá de los experimentos y observaciones tradicionales. Tener un círculo social limitado no lo dejó solo. Por el contrario, le permitió concentrarse en sus pensamientos, experimentos mentales e imaginación. Aunque no formaba vínculos estrechos con muchos compañeros, las ideas que desarrollaba y los escenarios que imaginaba le brindaban un espacio de libertad ilimitada. Albert veía la soledad no como una carencia, sino como una oportunidad. Este silencio y aislamiento nutrían sus procesos mentales creativos e independientes, disciplinando y profundizando su pensamiento. Para Einstein, aprender era mucho más que memorizar fórmulas. Significaba comprender el funcionamiento del universo, captar las leyes fundamentales de la naturaleza y desarrollar nuevas teorías en su laboratorio mental. Cada concepto que veía en clase lo cuestionaba, lo probaba y lo verificaba mediante sus propios experimentos. Aplicar lo aprendido y combinarlo con lógica e imaginación era un modo de vida para él. Los años en la Politécnica de Zúrich marcaron el periodo en que Albert se formó no solo como estudiante, sino como investigador y pensador independiente dedicado a descubrir los secretos del universo. Analizando más a fondo, estos años representaron un laboratorio donde Einstein desarrolló simultáneamente su libertad intelectual, paciencia, capacidad de análisis e imaginación. Cada clase, cada discusión, cada búsqueda de soluciones creaba un espacio de experimentación en su mente, sentando los cimientos de las teorías que desarrollaría más adelante. Este periodo en la Politécnica de Zúrich no fue solo adquisición de conocimiento académico. Fue la etapa en que se formó la genialidad científica de Albert Einstein y la capacidad de pensamiento independiente, donde germinaron las ideas que cambiarían el curso de la historia. En resumen,
Los años universitarios de Albert Einstein, aunque marcados por dificultades, relaciones sociales limitadas y una estructura académica estricta, fueron un laboratorio de vida en el que encontró su propio camino, desarrolló su perspectiva científica única y dio sus primeros pasos hacia la comprensión de los secretos del universo. Estos años fueron un proceso intelectual y creativo excepcional, en el que se sentaron las bases de los descubrimientos que más tarde dejarían una huella imborrable en la historia de la humanidad. Después de completar con éxito sus estudios universitarios, Albert Einstein comenzó a trabajar en 1902 como técnico en la Oficina de Patentes de Suiza. Desde fuera, este trabajo podía parecer un puesto de oficina rutinario para un físico. Sin embargo, para Einstein, este entorno era muy diferente de los laboratorios académicos, pero igual de inspirador. La Oficina de Patentes era un lugar donde se examinaban solicitudes de nuevas invenciones, dispositivos eléctricos y aparatos mecánicos. Allí, Einstein analizaba durante todo el día el diseño, funcionamiento y lógica de distintos dispositivos, examinando cuidadosamente los detalles técnicos de cada solicitud. Este proceso se convirtió en un excelente ejercicio mental para comprender procesos físicos complejos, más allá de un simple trabajo rutinario. Trabajar en la Oficina de Patentes le proporcionó a Einstein una extraordinaria disciplina mental. Cada solicitud requería resolver la lógica de diseño de un dispositivo, evaluar su funcionamiento y detectar posibles fallos. Esto potenció su capacidad de pensamiento abstracto y le permitió construir teorías complejas en su mente en el futuro. Los mecanismos eléctricos y mecánicos aparentemente simples se transformaban en grandes experimentos conceptuales en su mente. Mientras analizaba los dispositivos, también reflexionaba sobre cómo se relacionaban con las leyes físicas de la naturaleza. Por ejemplo, al estudiar el funcionamiento de un aparato electromagnético, Einstein creaba modelos mentales sobre los principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo, relacionándolos con fórmulas matemáticas. Esto desarrolló su capacidad de combinar conceptos físicos abstractos con experiencias de la realidad concreta. La Oficina de Patentes también se convirtió en un espacio donde perfeccionó su disciplina laboral. Las tareas diarias de revisar solicitudes y redactar informes le enseñaron gestión del tiempo y concentración. Sin embargo, su mente siempre iba más allá de las solicitudes. Los dispositivos y mecanismos que observaba se transformaban en su mente en experimentos abstractos y simulaciones matemáticas. Estos experimentos mentales no diferían de los de un laboratorio. Einstein probaba en su mente escenarios sobre el movimiento de la luz, la relatividad del tiempo y del espacio y la naturaleza de la energía. El año 1905 pasaría a la historia como el Annus Mirabilis o Año Milagroso de Einstein. Los 4 artículos que publicó ese año sentaron las bases de la física moderna. Uno trataba sobre el cuanto de luz, otro explicaba el movimiento browniano, el tercero introducía la teoría de la relatividad especial y el cuarto contenía la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2. Estos trabajos fueron el resultado de años de experimentos mentales, cálculos matemáticos y observaciones que había madurado en su mente. La Oficina de Patentes se convirtió en un laboratorio silencioso, donde Einstein desarrollaba sus teorías y probaba mentalmente las leyes del universo. Los años en la Oficina de Patentes le ofrecieron no solo la oportunidad de moldear su genio científico, sino también de pensar de manera independiente de la academia. Estar alejado de presiones académicas, exámenes o restricciones del plan de estudios le permitió generar ideas libremente. Cada análisis de un nuevo dispositivo, cada mecanismo eléctrico o mecánico generaba nuevas preguntas en su mente, semillas que alimentarían sus teorías futuras. Así, este entorno aparentemente rutinario funcionó como un laboratorio donde su pensamiento se profundizó, sus habilidades para resolver problemas se fortalecieron y su creatividad alcanzó su máximo nivel. La etapa de Albert Einstein en la Oficina de Patentes fue, más allá de un trabajo ordinario, un periodo crucial donde desarrolló su pensamiento científico, sus experimentos mentales y su capacidad analítica. La disciplina, el poder de observación y el pensamiento abstracto que adquirió allí sentaron la base para las teorías más revolucionarias del siglo XX. La Oficina de Patentes fue, para Einstein, mucho más que un medio de sustento. Fue un laboratorio silencioso que nutrió su libertad intelectual, creatividad y curiosidad científica, donde germinaron las primeras ideas que cambiarían la historia de la humanidad. El año 1905 fue un verdadero punto de inflexión en la vida de Albert Einstein y en el mundo de la ciencia. Este año pasó a la historia como el Annus Mirabilis o Año Milagroso y no solo transformó la carrera de Einstein, sino que también sentó las bases de la física moderna. En ese tiempo, Einstein trabajaba como técnico en la Oficina de Patentes de Suiza. Desde fuera, su vida cotidiana podía parecer rutinaria y ordinaria.
Sin embargo, la mente de Einstein estaba constantemente activa dentro de la tranquilidad y la disciplina del flujo de trabajo de la oficina. Los inventos, dispositivos eléctricos, mecanismos y tecnologías innovadoras que examinaba generaban en su mente nuevas preguntas y experimentos mentales. Estos días rutinarios pero llenos de observación no solo le proporcionaban un trabajo técnico, sino también el tiempo y la libertad mental necesarios para desarrollar sus teorías. A lo largo de 1905, Einstein publicó 4 artículos que presentó al mundo científico. Estos artículos abordaban la naturaleza de la luz, los movimientos atómicos, la relación entre energía y masa y la relatividad especial. Cada uno de ellos sentaba las bases de la física moderna y sacudía profundamente el paradigma científico de la época. Estos trabajos surgieron no solo de su conocimiento académico, sino también de su imaginación, inteligencia analítica y capacidad de pensamiento independiente. Al publicarse, los artículos causaron un gran impacto y llevaron a Einstein más allá de su tiempo. Sus teorías no solo influirían en la ciencia contemporánea, sino que también formarían la base de investigaciones futuras. La teoría de la relatividad especial fue uno de los artículos más revolucionarios de 1905. La teoría demostraba que el tiempo y el espacio no eran absolutos, sino que variaban según el movimiento del observador. Esto cuestionaba de raíz la noción de tiempo y espacio absolutos que había sustentado la física newtoniana durante siglos. Desde pequeño, Einstein había experimentado mentalmente con la naturaleza de la luz y la perspectiva de los observadores. Estos experimentos, combinados con años de trabajo matemático y modelado mental, dieron lugar a la teoría revolucionaria. La relatividad especial no era solo un trabajo teórico, representaba un cambio profundo en la manera de comprender el universo. Einstein redefinió la relación entre energía y masa, presentando la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, que mostraba que la energía estaba directamente relacionada con la esencia de la materia. Esta ecuación se convirtió en la base de numerosos campos, desde la tecnología moderna y la energía nuclear hasta los sistemas GPS y la investigación espacial. La relatividad especial permitió replantear los conceptos de tiempo y espacio, posibilitando que cada observador comprendiera cómo su perspectiva interactúa con las leyes universales. En resumen, 1905 fue el año en que los estudios silenciosos y observacionales de Einstein, junto con sus experimentos mentales, se trasladaron al mundo científico, sentando las bases de la física moderna. El Annus Mirabilis no fue solo un logro académico, fue una revolución que cambió la forma en que la humanidad percibe el universo, combinando imaginación y pensamiento analítico. Ese año convirtió a Einstein no solo en un científico, sino en un pionero capaz de transformar radicalmente la comprensión humana del cosmos. El genio científico de Albert Einstein nació de los experimentos mentales que desarrolló en su infancia y juventud. Su método científico no se limitaba a experimentos realizados en laboratorios. Einstein probaba el universo en su mente, visualizando escenarios aparentemente imposibles. Esta práctica desarrolló extraordinariamente su capacidad de pensamiento abstracto y se convirtió en un método que sentaría las bases de la física moderna. El experimento mental más famoso de Einstein surgió de un sueño de la infancia: montar sobre un rayo de luz. ¿Qué vería si se moviera a la misma velocidad que la luz? ¿Cómo cambiaría la apariencia del universo desde la perspectiva del rayo de luz? Estas preguntas generaron una cadena constante de reflexión en su mente. Aunque estos escenarios no podían verificarse mediante experimentos físicos en ese momento, permitieron a Einstein combinar la imaginación con fórmulas matemáticas y concretar conceptos abstractos. Los años en la oficina de patentes proporcionaron un entorno ideal para estos experimentos mentales. Mientras examinaba distintos dispositivos y evaluaba solicitudes de patentes, Einstein daba vida a los experimentos en su mente. Los mecanismos simples o los dispositivos eléctricos se transformaban en laboratorios donde las leyes universales eran puestas a prueba. Cada aparato generaba nuevas preguntas sobre movimiento, transferencia de energía o interacción electromagnética que Einstein analizaba sistemáticamente en su mente. Los experimentos mentales le permitieron relacionar conceptos abstractos con eventos concretos. Ideas complejas, como la naturaleza de la luz, la relatividad del tiempo y la variabilidad del espacio, se convertían en experimentos de laboratorio en su mente. Este enfoque superaba los límites de la física experimental clásica. Einstein podía probar las leyes fundamentales del universo mediante modelos mentales. Este proceso sentó las bases de la relatividad especial y, más adelante, de la general. Los experimentos mentales de Einstein no solo fortalecieron su comprensión de conceptos físicos, sino también su capacidad matemática y razonamiento lógico.
Combinando imaginación y matemáticas, podía resolver ecuaciones complejas y escenarios teóricos en su mente, anticipando resultados posibles. Esta habilidad le permitió ir más allá de simples observaciones. Comprendía el comportamiento del universo no solo al observarlo, sino también al recrearlo mentalmente. Los experimentos mentales de Einstein sentaron las bases de las teorías revolucionarias de la física moderna. Redefinieron el método científico y mostraron un enfoque único nacido de la combinación de imaginación y pensamiento analítico. Mientras seguía la luz, Einstein creó su propio laboratorio mental para desentrañar los secretos del tiempo, el espacio y la energía. Este método se convirtió en el rasgo más característico de su genio científico y abrió el camino a descubrimientos que cambiarían la historia de la humanidad. La teoría de la relatividad especial, desarrollada por Albert Einstein en 1905, pasó a la historia como un trabajo revolucionario que transformó por completo la comprensión humana del tiempo y del espacio. Esta teoría no solo cambió la interpretación de los fenómenos físicos, sino que también modificó profundamente la percepción humana sobre la estructura fundamental del universo. La física anterior se basaba en los conceptos de tiempo y espacio absolutos de Newton. El tiempo transcurría al mismo ritmo para todos y el espacio se consideraba inmutable, como un escenario universal. Esta concepción había sustentado el pensamiento científico durante siglos y era aceptada sin cuestionamiento por la mayoría de los científicos. Desde su infancia, Einstein había cuestionado esta visión mediante experimentos mentales, y los años de observación en la oficina de patentes le permitieron respaldar estos cuestionamientos con fundamentos matemáticos. Según la relatividad especial, el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que varían según el movimiento del observador. Un observador en reposo y uno que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz experimentan el flujo del tiempo de manera distinta. Esto rompe los supuestos fundamentales de la física newtoniana clásica. Por ejemplo, para un observador que se desplaza a la velocidad de un rayo de luz, se predice que el tiempo se ralentiza y las distancias se acortan. Este fenómeno, aunque a primera vista pueda parecer paradójico, ha sido comprobado mediante cálculos matemáticos rigurosos y posteriores verificaciones experimentales. Einstein utilizó experimentos mentales para desarrollar esta teoría, transformando conceptos abstractos en escenarios concretos. Los dispositivos mecánicos y eléctricos que analizaba en la oficina de patentes se convertían en laboratorios de prueba en su mente. Cada aparato y tecnología ofrecía la oportunidad de estudiar el movimiento, la energía y el comportamiento de la luz. Einstein combinaba estas observaciones con modelos matemáticos, consolidando sus ideas abstractas sobre una base científica sólida. Este proceso no solo permitía generar predicciones teóricas, sino que también trasladaba el método científico al ámbito de su laboratorio mental. La relatividad especial no fue solo una innovación teórica, sino una revolución fundamental en la comprensión del funcionamiento del universo. El tiempo y el espacio dejaron de ser un escenario fijo, convirtiéndose en una estructura dinámica que interactúa con la energía y el movimiento. Este enfoque constituye la base de muchas aplicaciones modernas, desde la tecnología hasta la exploración espacial. Por ejemplo, los cálculos de tiempo en los satélites GPS requieren ajustes según la velocidad de distintos observadores. De no hacerlo, se producirían desviaciones significativas. Esto demuestra que la teoría de Einstein tiene una importancia vital no solo académica, sino también tecnológica y práctica. La capacidad matemática y la imaginación de Einstein, combinadas en la relatividad especial, provocaron un cambio de paradigma sin precedentes en la física. La relatividad del tiempo y la flexibilidad del espacio no solo ofrecieron nuevas fórmulas, sino que cambiaron la forma en que la humanidad percibe el universo y relaciona las experiencias individuales de los observadores con las leyes universales. Gracias a las habilidades analíticas, los experimentos mentales y su profunda capacidad de observación adquiridas en la oficina de patentes, Einstein hizo posible esta revolución tanto teórica como conceptual. La relatividad especial y la relatividad del tiempo y del espacio se destacaron como una revolución que redefinió la manera en que la humanidad comprende el cosmos. Einstein combinó la curiosidad y la imaginación de su infancia con fórmulas matemáticas, desarrollando una comprensión radical del funcionamiento del universo. Esta visión dejó un legado duradero que no solo influyó en la ciencia, sino también en la tecnología, la ingeniería y la vida cotidiana. Los días rutinarios y llenos de observación en la oficina de patentes llevaron su capacidad de pensamiento y creatividad a su punto máximo, permitiéndole sentar las bases de la física moderna. En resumen, la relatividad especial y la relatividad del tiempo y del espacio no fueron solo un logro científico, constituyeron una revolución que desafió los límites de la mente humana, uniendo imaginación y pensamiento analítico. Einstein,
Mediante los experimentos que realizó en su laboratorio mental, desarrolló una perspectiva que trascendió la física clásica y cambió radicalmente la manera en que la humanidad contempla el universo. La teoría de la relatividad especial, publicada por Albert Einstein en 1905, provocó un gran asombro y una ola de debate en el mundo científico. La teoría cuestionaba radicalmente los supuestos fundamentales de la física clásica de Newton, proponiendo que el tiempo y el espacio no eran absolutos. Este enfoque radical fue difícil de comprender para muchos académicos y físicos cuando se publicó por primera vez. La mayoría de los científicos consideraban complicado y paradójico cuestionar conceptos que se habían aceptado durante años. Sin embargo, Einstein llamaba la atención no solo con sus ideas, sino también con los rigurosos cálculos matemáticos que la respaldaban. Al principio, la relatividad especial se consideró únicamente un trabajo teórico. Sin embargo, las ecuaciones y predicciones de Einstein comenzaron rápidamente a ser discutidas entre los físicos. Las primeras reacciones en el mundo científico se caracterizaban generalmente por la duda y la crítica. Algunos académicos tuvieron dificultades para aceptar la relatividad del tiempo y del espacio. La idea de que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores contradecía la física clásica de la época. Pero las inferencias lógicas de Einstein y sus predicciones verificables experimentalmente demostraron con el tiempo que estas dudas podían superarse. El proceso de aceptación de la teoría mostraba la inteligencia matemática y la pasión científica de Einstein. Los experimentos mentales y el pensamiento analítico que desarrolló en la oficina de patentes le permitieron formular correctamente ecuaciones complejas. Estas ecuaciones no solo proporcionaban un marco teórico, sino que también demostraban que las leyes universales eran consistentes con la observación. A medida que los físicos experimentales comenzaron a poner a prueba las predicciones de Einstein en laboratorios, la exactitud de la teoría se volvió cada vez más clara y finalmente fue aceptada en la comunidad científica. La aceptación de la relatividad especial no se limitó al ámbito académico, también influyó profundamente en la tecnología y la ingeniería modernas. Los ajustes de tiempo en los satélites GPS, la producción de energía nuclear y el cálculo de movimientos cercanos a la velocidad de la luz no serían posibles sin la teoría de Einstein. Esto evidenció el impacto revolucionario de la teoría tanto en la ciencia teórica como aplicada. El estilo de trabajo silencioso, observador y analítico de Einstein desempeñó un papel crucial en la aceptación de su teoría por parte de la comunidad científica. Los años que pasó en la oficina de patentes le permitieron desarrollar sistemáticamente sus experimentos mentales. Su imaginación y capacidad matemática se convirtieron en una fuerza capaz de transformar el paradigma científico. Este proceso convirtió a Einstein no solo en un científico, sino en un pionero que cambió radicalmente la manera en que la humanidad comprende el universo. Las primeras reacciones de la comunidad científica ante la teoría de la relatividad especial se caracterizaron inicialmente por asombro y escepticismo. Sin embargo, la solidez matemática de la teoría, su capacidad de verificación experimental y su validez universal rápidamente la posicionaron entre los trabajos más importantes y revolucionarios de la historia de la ciencia. Gracias a su libertad de pensamiento, sus experimentos mentales y su inteligencia analítica, Einstein sentó las bases de la física moderna y cambió para siempre la visión de la humanidad sobre el cosmos. La Oficina de Patentes de Suiza, donde Einstein trabajó entre 1902 y 1909, desempeñó un papel crucial en la formación de su genio científico. Para muchos, este trabajo podía parecer ordinario y rutinario. Para Einstein, no solo proporcionaba sustento, sino que también funcionaba como un laboratorio mental donde desarrollaba su pensamiento creativo y analítico. Su rutina diaria consistía en examinar las invenciones y solicitudes de patente de otros, pero Einstein encontraba oportunidades únicas para cuestionar las leyes fundamentales del universo dentro de estas tareas aparentemente simples. En la oficina de patentes, la capacidad de observación y la inteligencia analítica de Einstein se estimulaban constantemente. Los dispositivos eléctricos, mecanismos y nuevas invenciones tecnológicas se transformaban en modelos experimentales en su mente. Al estudiar un circuito eléctrico, Einstein no solo comprendía su funcionamiento, sino que también probaba mentalmente el comportamiento de la energía, el movimiento y la luz. Este proceso le permitió realizar experimentos abstractos y complejos sin necesidad de un laboratorio clásico. Los días rutinarios en la oficina ofrecían a Einstein libertad intelectual. Las responsabilidades limitadas y las tareas repetitivas abrían un espacio mental amplio, liberando su imaginación. Durante esos años, gracias a los experimentos mentales que formuló en su mente, pudo probar sistemáticamente conceptos fundamentales como la naturaleza de la luz, la relatividad del tiempo y la flexibilidad del espacio.
La oficina de patentes era para él un laboratorio silencioso. En lugar de experimentos físicos, establecía las bases del descubrimiento científico mediante observación analítica y modelado abstracto. Einstein no utilizó sus observaciones solo para satisfacer su curiosidad. También las tradujo a fórmulas matemáticas con su capacidad intelectual. Este enfoque constituyó el mecanismo fundamental que le permitió desarrollar la teoría de la relatividad especial. Los experimentos mentales y los cálculos matemáticos le dieron la capacidad de crear una perspectiva revolucionaria que superaba el paradigma de la física clásica. Así, la oficina de patentes se convirtió en un espacio estratégico donde Einstein moldeó libremente sus ideas y desarrolló su genio científico. Además, este entorno laboral le proporcionó disciplina intelectual y hábitos de trabajo metódicos. Revisar cada solicitud de patente cuidadosamente requería análisis detallado y razonamiento lógico. Estas habilidades fueron críticas para sus trabajos científicos. La oficina ofreció un espacio donde el pensamiento analítico y creativo podían aplicarse simultáneamente, lo que permitió que las teorías, fórmulas y experimentos mentales de Einstein se asentaran sobre bases científicas sólidas. La oficina de patentes de Suiza funcionó como un laboratorio invisible pero efectivo en el viaje científico de Einstein. Las tareas rutinarias le permitieron desarrollar su capacidad mental y creatividad. Al combinar imaginación con inteligencia analítica, abrió el camino para formular las teorías revolucionarias de la física moderna. Este entorno silencioso y disciplinado fue una plataforma clave que hizo posible tanto la teoría de la relatividad especial como los posteriores éxitos científicos de Einstein. La teoría de la relatividad especial, desarrollada por Albert Einstein en 1905, no solo impactó al mundo académico, sino que también provocó una revolución que transformó profundamente la manera en que la humanidad percibe el universo y sus aplicaciones tecnológicas. Conceptos como la relatividad del tiempo y del espacio, la relación entre energía y masa y la velocidad constante de la luz dieron inicio a una nueva era en la física teórica. Sin embargo, el genio de Einstein no se limitó a expresar la teoría mediante fórmulas matemáticas, también previó sus efectos concretos en la vida cotidiana y en la tecnología. Uno de los efectos más notables de la relatividad especial se encuentra en sus aplicaciones tecnológicas modernas. Por ejemplo, los satélites GPS que orbitan la Tierra se mueven a gran velocidad y, debido a que el tiempo transcurre de manera diferente para ellos, se producen desviaciones en el cálculo de posiciones. Estas desviaciones no podrían corregirse sin la teoría de Einstein. En otras palabras, los sistemas de navegación que usamos diariamente dependen directamente de las predicciones de la relatividad especial. De manera similar, la producción de energía nuclear y los experimentos en física de partículas requieren comprender la relación entre energía y masa. La famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, que define esta relación, solo fue posible gracias a la teoría de la relatividad especial de Einstein. La teoría provocó un cambio de paradigma en la ciencia. La concepción de tiempo y espacio absolutos de Newton fue reemplazada por una visión del universo que depende del observador. Einstein demostró la flexibilidad del tiempo y del espacio, mostrando que las leyes universales se experimentan de manera distinta según la posición y el movimiento del observador. Esta comprensión revolucionaria impactó no solo a los físicos, sino también a ingenieros, astrónomos, desarrolladores de tecnología y usuarios cotidianos. El efecto universal de la relatividad especial proviene de su naturaleza que combina teoría y práctica. Gracias a los experimentos mentales de Einstein, su pensamiento analítico desarrollado en la oficina de patentes y su inteligencia matemática, la teoría demostró su validez tanto en el mundo abstracto como en el mundo concreto. Los experimentos, fórmulas y sistemas de pensamiento que desarrolló en su laboratorio mental ofrecieron una comprensión radical del funcionamiento del universo. Así, la relatividad especial se convirtió no solo en un logro académico, sino en un legado que transformó la percepción humana del cosmos y la tecnología. Además, la teoría amplió los límites del pensamiento científico. A partir de entonces, los físicos debieron considerar no solo sus propias observaciones y experimentos bajo el paradigma clásico, sino también la perspectiva de distintos observadores y el comportamiento universal de la luz. Esta nueva visión sentó las bases de la física moderna y abrió el camino a revoluciones posteriores, como la física cuántica y la teoría general de la relatividad. La teoría de la relatividad especial, producto de la imaginación, los experimentos mentales y la inteligencia matemática de Albert Einstein, generó efectos duraderos tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Al revelar la relatividad del tiempo y del espacio, permitió una comprensión más profunda del universo y constituyó la base de la tecnología moderna, la exploración espacial, las comunicaciones y la navegación.
La visión revolucionaria de Einstein perdura como un legado que transformó radicalmente la manera en que la humanidad observa el cosmos. El año 1915 se considera un punto de inflexión en la vida de Albert Einstein y en la historia de la ciencia moderna. Este fue el año en que completó la teoría de la relatividad general. A partir de sus trabajos anteriores, especialmente la teoría de la relatividad especial publicada en 1905, Einstein se dio cuenta de que el universo tenía una estructura mucho más compleja y dinámica. La relatividad especial solo era válida para observadores que se movían a velocidad constante, basada en la velocidad constante de la luz y la relatividad del tiempo. Sin embargo, Einstein comprendió que debía considerar no solo los movimientos relativos de los observadores, sino también la estructura del espacio-tiempo moldeada por la masa y la energía. Esta comprensión lo condujo al desarrollo de la relatividad general. La concepción clásica de la gravedad de Newton había sido durante siglos un pilar de la ciencia. Según Newton, los cuerpos se atraen entre sí por una fuerza directa que actuaba en el universo de manera independiente del espacio y del tiempo. Einstein, en cambio, propuso una idea mucho más radical. La masa curva el espacio-tiempo, generando así el efecto de la gravedad. La masa de un planeta o de una estrella deforma el espacio-tiempo a su alrededor, determinando el movimiento de otros cuerpos. Este enfoque no solo revolucionó la astronomía y la física, sino también la manera de comprender el universo. Desarrollar la relatividad general requirió para Einstein años de trabajo matemático y mental. Especialmente, la geometría diferencial y los cálculos con tensores constituyeron la base matemática de la teoría. Einstein trabajó durante días e incluso semanas para resolver ecuaciones complejas, verificando cada paso con meticulosidad. Su objetivo era asegurar que la teoría fuera coherente matemáticamente y compatible con las observaciones físicas. Este proceso demostró su extraordinaria habilidad no solo como teórico, sino también como físico matemático. La relatividad general no fue solo un logro científico, sino una revolución intelectual que desafió los límites de la mente humana. La relatividad del tiempo y del espacio se convirtió en una estructura flexible moldeada por la masa y la energía. Este enfoque podía explicar el universo tanto a escala de laboratorio como a escala astronómica. Por ejemplo, la desviación de la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol fue predicha por la teoría y confirmada durante el eclipse solar de 1919. Esta observación transformó la teoría de Einstein de una abstracción teórica a una realidad científica concreta, causando un gran impacto mundial. La relatividad general cambió radicalmente la capacidad de la humanidad para comprender el universo. Los astrónomos podían usar esta teoría para estudiar la expansión del cosmos, la formación de agujeros negros, el movimiento de galaxias e incluso la radiación cósmica de fondo de microondas. La imaginación de Einstein, sus experimentos mentales y su capacidad matemática ofrecieron no solo una nueva fórmula, sino un marco revolucionario para interpretar el universo. La teoría provocó un cambio de paradigma en la ciencia y sentó las bases de la física moderna. Además, la relatividad general amplió los límites del pensamiento científico. Los físicos ya no podían limitar sus observaciones y experimentos al paradigma clásico. Debían considerar la perspectiva de distintos observadores y el comportamiento universal de la luz. Esta nueva visión abrió el camino para áreas revolucionarias posteriores, como la física cuántica y la cosmología. Con esta teoría, Einstein mostró hasta dónde puede llegar la mente humana en la comprensión de conceptos abstractos y leyes universales. La teoría de la relatividad general, completada en 1915, representa la cúspide del genio de Einstein, un hito que transformó radicalmente la forma en que entendemos la estructura del universo, la gravedad y la naturaleza dinámica del espacio-tiempo. Tras años de observación, experimentación y cálculos matemáticos, Einstein ofreció una perspectiva completamente nueva que profundizó la comprensión humana del cosmos. Esta teoría dejó un legado duradero que influyó no solo en la ciencia, sino también en la filosofía, la tecnología y la comprensión cosmológica. La relatividad general de Einstein no solo cambió nuestra forma de entender el universo, sino que también proporcionó un marco fundamental para el descubrimiento de los agujeros negros, las estructuras cósmicas más misteriosas y oscuras. Publicada en 1915, la teoría propone que la masa curva el tejido del espacio-tiempo, generando la gravedad. Esta idea ofreció una base científica para comprender el colapso de las estrellas y los efectos de las masas extremadamente densas sobre el movimiento de los cuerpos en el universo. La teoría estaba respaldada no solo por observaciones, sino también por ecuaciones matemáticas, lo que permitía modelar los fenómenos más complejos del cosmos. El concepto de agujeros negros no había sido observado durante la vida de Einstein.
Sin embargo, las curvaturas del espacio-tiempo predichas teóricamente hicieron posible calcular los efectos de estas masas densas. Inicialmente, Einstein dudaba de la existencia física de los agujeros negros, pero sus ecuaciones fueron ampliadas por otros físicos y, a partir de la década de 1960, las observaciones astronómicas confirmaron la precisión de sus predicciones. Fenómenos como la desviación de la luz alrededor de los agujeros negros, la dilatación del tiempo y el flujo de materia se convirtieron en hechos explicables mediante la relatividad general. La relatividad general también proporcionó una herramienta única para comprender la estructura y dinámica del universo. La expansión cósmica, el movimiento de las galaxias y la distribución de la masa pudieron ser modelados matemáticamente usando las ecuaciones de Einstein. Esto permitió a la humanidad entender el universo no solo a través de observaciones, sino mediante un marco teórico y conceptual. El cosmos se volvió más predecible y comprensible. Estrellas, galaxias e incluso la radiación cósmica de fondo comenzaron a ser estudiadas desde esta nueva perspectiva. Las contribuciones de Einstein superaron los límites de la física teórica y abrieron camino al desarrollo de la astronomía y la cosmología modernas. Las teorías de la relatividad especial y general explicaron cómo la luz se curva bajo la gravedad, cómo el tiempo se ralentiza cerca de grandes masas y cómo se forman los agujeros negros, iniciando una nueva era de descubrimientos en la ciencia. Estas teorías fueron confirmadas no solo en laboratorios, sino también en los confines más remotos del universo y a escala astronómica. El genio de Einstein no se limitó a generar fórmulas. Su imaginación, sus experimentos mentales y su capacidad matemática transformaron radicalmente la forma en que la humanidad explora el universo. Los agujeros negros y los misterios cósmicos se postularon primero teóricamente y luego se confirmaron mediante observaciones. Este proceso convirtió a Einstein no solo en un científico, sino en un pionero que transformó nuestra percepción del cosmos. Las teorías de Einstein constituyen los cimientos de la física moderna y la astrofísica. El comportamiento de los agujeros negros, el movimiento de las galaxias y la expansión del universo se volvieron comprensibles y predecibles. La aplicación de estas teorías se respaldó con observaciones telescópicas, radioastronomía e investigaciones espaciales, permitiendo a la humanidad acceder a los secretos más profundos y misteriosos del cosmos. La teoría de la relatividad general de Einstein y sus contribuciones posteriores desempeñaron un papel crucial en la comprensión de los agujeros negros, la expansión del universo y los misterios cósmicos. Gracias a sus experimentos mentales y su inteligencia matemática, la humanidad adquirió un entendimiento fundamental de los secretos más oscuros y complejos del cosmos. La astrofísica y la cosmología moderna se desarrollaron gracias a las teorías de Einstein. Su legado científico transformó para siempre nuestra manera de comprender el universo y guió la travesía de la humanidad en la exploración cósmica. Albert Einstein pasó a la historia no solo como un científico, sino como un pionero que transformó radicalmente la manera en que la humanidad comprende el universo. Sus trabajos marcaron un punto de inflexión radical en la historia de la física y la cosmología. Desarrolló teorías que superaron los límites de la física clásica de Newton y sentaron las bases de la física moderna. El genio de Einstein era una combinación de inteligencia matemática, imaginación y curiosidad. Estos tres elementos le permitieron desarrollar tanto la teoría de la relatividad especial como la teoría de la relatividad general. Estas teorías no solo impactaron a la comunidad académica, sino que produjeron cambios profundos en la percepción humana del cosmos. El legado científico de Einstein comenzó desafiando los límites de la física teórica. Él redefinió el tiempo y el espacio no como conceptos absolutos, sino como estructuras flexibles y dependientes del observador. Este enfoque revolucionó la física y transformó profundamente la manera en que la mente humana percibe el universo. Sus ideas, que mostraban la interconexión del tiempo, la velocidad y la masa, permitieron a los científicos no solo observar el universo, sino comprenderlo de manera más completa a través de modelos matemáticos y experimentos. Esta contribución fue crucial para el desarrollo de la física cuántica y la cosmología, y sus ideas sirvieron como fuente fundamental para que las generaciones posteriores de físicos moldearan la comprensión moderna del cosmos. La influencia de Einstein no se limitó a la física teórica. Sus descubrimientos también produjeron efectos concretos en la vida cotidiana y la tecnología. Por ejemplo, los ajustes temporales en los satélites GPS serían imposibles sin las teorías de la relatividad especial y general de Einstein. Los sistemas de posicionamiento global deben corregir los cálculos de ubicación teniendo en cuenta que el tiempo transcurre de manera diferente para los satélites que orbitan la Tierra. La producción de energía nuclear, los aceleradores de partículas y las tecnologías de comunicación modernas también se ven directamente afectadas por las teorías de Einstein. De esta manera,
Su legado no solo se limita a logros académicos, sino que también transformó la vida diaria y la tecnología moderna. En cosmología y astrofísica, las contribuciones de Einstein revolucionaron la comprensión de la estructura del universo. Fenómenos como la formación de agujeros negros, el movimiento de las galaxias, la expansión del cosmos y el efecto gravitacional sobre la luz pudieron explicarse gracias a sus teorías. Einstein lideró la interpretación matemática y conceptual de los procesos más complejos y misteriosos del universo. Sus ecuaciones y conceptos demostraron su validez no solo en entornos académicos, sino también en exploraciones espaciales, observaciones telescópicas y radioastronomía. Esto pone de relieve la amplitud y el impacto de su legado científico. El genio de Einstein no se limitó a producir fórmulas. Su imaginación, experimentos mentales y capacidad analítica transformaron radicalmente la manera en que la humanidad explora el universo. Los agujeros negros y los misterios cósmicos fueron primero predichos teóricamente y luego confirmados mediante observaciones. Einstein no solo presentó nuevas ecuaciones al mundo científico, sino que también ofreció una perspectiva revolucionaria para interpretar el cosmos. Gracias a su trabajo, la humanidad pudo desarrollar un enfoque sistemático y metódico para desentrañar los secretos del universo. El legado de Einstein constituye los cimientos de la física moderna y la astrofísica. El comportamiento de los agujeros negros, el movimiento de las galaxias y la expansión del universo se volvieron comprensibles y predecibles gracias a sus teorías. Sus ecuaciones forman la base de la investigación científica, los estudios espaciales y el avance tecnológico. Sus ideas no solo influyen en el pasado, sino que también sirven como guía para futuros descubrimientos científicos. Además, Einstein se convirtió en un símbolo del poder de la curiosidad y el cuestionamiento científico, inspirando a las generaciones futuras. Desde temprana edad, los experimentos mentales y sueños que formuló en su mente se transformaron en teorías revolucionarias de la física moderna. Este legado guía hoy a los científicos a combinar pensamiento creativo e inteligencia analítica en su camino por desentrañar los secretos del universo. El legado de Albert Einstein no se limita a teorías científicas. Su imaginación, sus experimentos mentales y las comprensiones que aportó a la humanidad constituyen la base de la física moderna y de la manera en que comprendemos el universo. Einstein se convirtió en un pionero que moldeó la visión científica no solo de su tiempo, sino también de las generaciones futuras. El viaje para comprender los secretos del cosmos se iluminó eternamente con su genio, y la humanidad continúa explorando el universo gracias al legado que él dejó.